Las llamas devoraron 4 años de mi vida en menos de 30 segundos. Me quedé congelada en el césped de la universidad, todavía con mi birrete y toga de graduación, viendo cómo mi mamá sostenía mi título de enfermería sobre su encendedor, como si fuera el día de la basura y se hubiera encontrado un periódico viejo. Las enfermeras son solo sirvientas con diploma, anunció, lo suficientemente fuerte para que las demás familias de graduados la escucharan. Varias cabezas voltearon. Alguien soltó un «ay no». Y tú gastaste 4 años para convertirte en una limpiadora de traseros con glamour. Mi papá levantó su celular, grabando todo con una sonrisa que me revolvió el estómago. Tal vez ahora sí consigas un trabajo de verdad, dijo, acercando el zoom a mi cara. Algo que no avergüence a la familia. Mi hermano Marco se rió desde atrás, grabando también con su celular y subiéndolo en ese mismo instante a su historia de Instagram. Esto es oro puro, murmuró. A mis seguidores les va a encantar. El título se deshizo en cenizas negras que flotaron con la cálida brisa de mayo. 4 años. Incontables noches sin dormir. 3 trabajos para pagar la colegiatura. Estudiar en los baños del hospital en mis descansos. Saltarme comidas para poder comprar libros. Todo eso, esparcido sobre el césped perfectamente cortado mientras otras familias se tomaban fotos orgullosas con sus graduados. Deja de ser tan dramática, Sofía, dijo mi mamá, soltando la última esquina en llamas y aplastándola con el tacón. Te hicimos un favor. Ninguna hija mía va a pasar la vida limpiando fluidos corporales ajenos. Pero no tenían idea de lo que yo ya había planeado. 3 meses antes, ya lo veía venir. Cuando les conté la fecha de mi graduación, el gesto de mi mamá se torció como si hubiera mordido algo podrido. No vamos a ir a celebrar que te convertiste en una sirvienta, me dijo. Mi papá se rió, agregando que preferían pasar el día en el torneo de golf de Marcos. Había empezado a jugar apenas el mes pasado, y, por alguna razón, eso les parecía más importante que mi título. Ahí supe que iban a intentar arruinarlo. Siempre lo hacían. Cuando tenía 16 y gané la feria de ciencias, accidentalmente, tiraron mi proyecto la noche antes de la competencia estatal. Cuando me aceptaron en la escuela de enfermería, cancelaron el depósito de mi residencia y me dijeron que no era lo suficientemente lista para la universidad. Cuando aparecí en la lista de honor, le contaron a todos que seguramente me había acostado con mis profesores. Pero esta vez, yo estaba lista. ¿Me estás escuchando? Me cortó mi mamá, trayéndome de vuelta al presente. Nos vamos. Marcos tiene su salida de golf a las 2. La miré con calma. El diploma que acabas de quemar era falso. Parpadeó. ¿Qué? Lo imprimí esta mañana en el centro de copiado de la universidad. Me costó $12. El verdadero está en mi caja de seguridad en el banco, junto con todos los documentos importantes que han intentado destruir. Mi papá bajó el celular. Estás mintiendo. Revisa el número de serie en tu video, dije. Los diplomas reales lo tienen. Ese solo tenía números aleatorios que inventé. Marcos revisó, acercando la imagen en su grabación. Su cara se puso pálida. Tiene razón. Son solo números al azar. Pero eso no era lo que los iba a destruir. Eso era solo el aperitivo. ¿Quieren saber algo más interesante? Seguí, con la voz firme aunque el corazón me latía a 1000. El hospital donde hice mis prácticas, Riverside General, tiene un programa de contratación muy generoso para los mejores graduados. Acepté su oferta la semana pasada. ¿Y qué? Bufó mi mamá. Igual vas a estar limpiando traseros por el salario mínimo. El salario inicial es de $78,000, dije. Más seguro médico completo, plan de retiro y reembolso de colegiatura para mi próximo programa de enfermera especialista. La cara de mi papá se enrojeció. Eso te lo estás inventando. Pero lo realmente interesante, continué, sacando mi celular, ¿recuerdan hace 3 meses cuando la abuela se cayó y se rompió la cadera? Y ustedes estaban demasiado ocupados con las clases de golf de Marcos para visitarla. Se miraron entre ellos. Yo la visité todos los días. Coordiné su cuidado. Me aseguré de que tuviera a los mejores doctores. ¿Y saben qué me dijo? Que estaba actualizando su testamento. Aparentemente,
Le conmovió mucho que su nieta la enfermera la cuidara, mientras su hijo no se dignó a aparecerse. «Eres una manipuladora», empezó mi mamá. «Oh, no he terminado», dije. Verán, mientras estaba con la abuela, aprendí algo muy interesante. Ese fideicomiso familiar del que han estado viviendo. ¿El mismo del que me dijeron que nunca vería un centavo porque estaba desperdiciando mi vida? Resulta que la verdadera administradora es la abuela, no tú, papá. Tú solo eres beneficiario. Y ella puede cambiar a los beneficiarios cuando quiera. La cara de mi papá pasó de roja a blanca. Y ya lo hizo, por cierto. Fue efectivo el lunes pasado. Por eso no me preocupaban los préstamos estudiantiles que se negaron a ayudarme a pagar. La abuela los liquidó como regalo de graduación. «Estás mintiendo», susurró mi papá, pero con la voz temblando. Le mostré la pantalla de mi celular, el saldo de mi préstamo en cero. ¿Quieren llamar a la abuela y preguntarle? Oh, esperen, está en mi departamento ahora mismo. Vamos a tener una cena de graduación. Solo nosotras dos. Dijo que quiere celebrar únicamente con la familia que realmente se apoya. Marcos dejó caer su celular. Espera, entonces el fideicomiso. Ahora está bajo el control total de la abuela para repartirlo como ella quiera, dije. Y le interesa mucho apoyar a familiares que aportan a la sociedad. Como las enfermeras. No tanto a treintañeros desempleados que viven en el sótano de sus papás jugando golf. Esto es tu culpa. Marcos se volvió hacia mis papás. Ustedes dijeron que insultarla haría que dejara la escuela de enfermería. Cállate, Marcos. Le gritó mi mamá. Pero él seguía fuera de control. Me prometieron que si la ayudaba a humillarse, me darían su parte del fideicomiso. Dijeron que la abuela nunca se enteraría. Que te calles. Sonreí. Ah, y otra cosa. ¿Se acuerdan de ese chat familiar del que me excluyeron? El donde planeaban todas sus brillantes ideas. Pues Marcos me agregó por accidente el año pasado. Estaba borracho y apretó el botón equivocado. He estado tomando capturas de pantalla de todo. Saqué mi celular y empecé a mostrarles, una tras otra, las conversaciones, cómo planeaban sabotear mis exámenes finales, cómo hablaban de humillarme en eventos familiares, cómo calculaban cuánto más dinero tendrían si me sacaban del testamento. 3 años de mensajes, dije. Incluyendo aquellos donde papá habla de esconderle bienes al SAT. A la abuela esos le parecieron particularmente interesantes. ¿Nos grabaste? La voz de mi mamá se quebró. ¿A tu propia familia? Tú quemaste mi diploma, respondí. A tu propia hija. En ese momento se acercó un guardia de seguridad, seguramente llamado por alguna de las familias que había presenciado la escena. ¿Todo bien por aquí?, preguntó. Todo bien, respondí. Mi familia ya se iba. Mi mamá agarró del brazo a mi papá. Tenemos que llamar a mamá. Ya. No va a contestar, dije. Les bloqueó el número después de que le mostré los mensajes donde planeaban meterla en el asilo más barato que encontraran en cuanto no pudiera vivir sola. El celular de mi papá sonó. Contestó de inmediato, desesperado. Hola. Sí, soy yo, ¿qué? Eso es imposible. Nosotros nunca, debe ser un error. Su rostro se desmoronó mientras escuchaba. Cuando colgó, las manos le temblaban. El banco, murmuró. El fideicomiso, está congelado mientras lo investigan. Algo de retiros fraudulentos. Ah, cierto, dije. Esos recibos de equipo de golf de Marcos que cargaste como gastos médicos de la abuela. Ella presentó una denuncia. Resulta que eso es fraude. Marcos se dejó caer en una banca cercana. Esto no puede estar pasando. ¿Saben qué es lo más irónico?, dije, acomodándome el birrete. Que si hubieran estado felices por mí, nada de esto habría pasado. Lo único que quería era que mi familia estuviera orgullosa de que me partí el alma para ser enfermera. Eso es todo. Solo un poco de decencia humana. Nos destruiste, susurró mi mamá. Por un título estúpido. No, repliqué. Ustedes se destruyeron solos por su orgullo estúpido. Yo solo lo documenté.
Me di la vuelta para irme, pero me detuve. Ah, y ese video que subiste, Marcos, el de mamá quemando lo que creían que era mi diploma. Lo grabé de pantalla antes de que pudieras borrarlo. Mi abogado dice que es una excelente prueba de daño emocional intencional. Especialmente por la cantidad de vistas que tuvo antes de que lo bajaras. ¿Abogado? La voz de mi papá sonaba hueca. Sí. Resulta que cuando tienes un buen trabajo y ninguna deuda estudiantil, puedes pagar cosas como abogados. ¿Quién lo diría? Empecé a caminar, pero me volví una vez más. ¿Quieren saber lo más irónico? Me hice enfermera porque quería ayudar a la gente. Cuidar de quienes no pueden cuidarse solos. Yo los habría cuidado cuando fueran viejos. Me habría asegurado de que tuvieran la mejor atención, la habitación más cómoda, los medicamentos correctos. Habría estado ahí todos los días, asegurándome de que estuvieran bien. Los miré uno por uno. Pero ahora les toca descubrir lo que pasa cuando quemas puentes con la única persona de tu familia que sabe cómo navegar el sistema de salud. Buena suerte con eso. Sofía, espera, llamó mi mamá. Podemos arreglarlo. Somos familia. No, dije. La familia no te prende fuego y luego se sorprende cuando se quema. Caminé por el césped hasta donde la abuela me esperaba junto a mi carro, su andadera brillando bajo el sol de la tarde. Era diminuta, apenas 1,5 metros, pero se mantenía más erguida que cualquiera de ellos. ¿Les dijiste? Preguntó. La mayor parte, respondí. Me guardé lo mejor. Sonrió. ¿Qué fuiste aceptada en Johns Hopkins para tu doctorado? Que fui aceptada en Johns Hopkins para mi doctorado. ¿Con beca completa? Con beca completa. Me dio una palmada en la mano. Muy bien, niña. Déjalos con lo que saben. El resto lo descubrirán cuando la doctora Sofía Martín publique su primer artículo de investigación. La ayudé a subir al auto, asegurándome de ponerle bien el cinturón. Mientras nos alejábamos, los vi por el retrovisor, mamá llorando, papá al teléfono intentando localizar abogados, Marco sentado en el suelo con la cabeza entre las manos. Ellos creyeron que quemaban mi futuro. En realidad, se prendieron fuego ellos mismos. Y lo peor para ellos es que yo no hice nada más que decir la verdad. Cada documento que les mostré era real. Cada captura de pantalla, legítima. Cada grabación, legal, estábamos en un estado de consentimiento de una sola parte. Ellos se destruyeron. Yo solo me aseguré de guardar pruebas. 6 meses después, trabajaba en mi empleo soñado en oncología pediátrica cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de mis papás en lo que parecía un banco de alimentos. El texto decía, di a tus papás. Pensé que debería saberlo. Lo borré sin responder. Tenía turnos de 12 horas salvando vidas de niños. No tenía tiempo para gente que creía que ayudar a otros estaba por debajo de ellos. A veces, tarde en la noche mientras revisaba a mis pacientes, pensaba en lo que dijo mi mamá, las enfermeras son solo sirvientas con diploma. Se equivocaba, claro. Pero aunque hubiera tenido razón, ¿y qué? Las sirvientas ayudan a la gente. Mejoran la vida de los demás. Hacen un trabajo necesario con dignidad y orgullo. El mundo necesita más personas dispuestas a limpiar desastres, sean médicos o de otro tipo. La diferencia es que yo gano bien por hacerlo. Y duermo tranquila sabiendo que, cuando alguien tiene dolor, miedo o necesita ayuda, yo estoy ahí. Soy a quien las familias agradecen. Soy a quien los pacientes recuerdan. Soy quien hace que los peores días sean soportables. ¿Mis papás? Son los que quemaron un diploma creyendo que destruían una carrera. Pero el conocimiento no se quema. La compasión no se destruye. Y mucho menos puedes detener a alguien que ya aprendió a salvar vidas, de salvar la suya propia. Lo último que supe es que vivían en un departamento tipo estudio, mi papá trabajaba en un call center, mi mamá empacaba mandado. Marco se mudó con unos amigos que se cansaron de él en un mes. El asunto del fideicomiso seguía atorado en los tribunales, pero la abuela se encargó de que yo tuviera todo lo necesario. ¿Y yo? Yo salvo vidas para ganarme la mía. Tomo de la mano a quien tiene miedo. Defiendo a quienes no pueden defenderse.
Me aseguro de que las medicinas sean correctas, que el dolor esté controlado y que la dignidad se mantenga intacta. Soy enfermera. Con un diploma que no pudieron quemar. Y un futuro que no pudieron tocar. Resulta que eso vale mucho más que su aprobación.